Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la pareja de Papá y Sky. Vamos a continuar con su historia, así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Quién iba a creer que unas pocas palabras hicieron que el hombre que había escuchado todo tipo de súplicas se volviera a sentar sobre la cama? La mano grande se movió para tocar suavemente las mejillas. Sky repite, las de la camisa se sujetó con más fuerza. Entonces Pai tuvo que mover la mano para tocarle la frente, masajeando suavemente las sienes, y luego acarició suavemente su cabello sudoroso. Un rostro sombrío se iluminó con una sonrisa, diciendo en un tono suave y agradable de escuchar: «Solo voy a limpiarte, y así puedes dormir bien». De repente el paciente lo agarró y volvió a abrir los ojos. Se sujetó con más fuerza la camisa, haciendo un sonido de sollozo sin lágrimas, resistiendo la idea de que se levante de la cama y vaya a buscar una toalla. Pai no cree que la persona enferma lo retenga porque sabe quién está frente a él. Es que realmente no agarraría su camisa así y haría un puchero como ese. Solo dice que está bien, dejando que su cabeza vaya más allá. De repente el mayor se molestó. ¿Quién está en la cabeza de Sky en este momento? ¿A quién está tratando de mantener cerca este chico? Pai reprime su frustración porque no es el tipo de persona que pone sus quejas sobre nadie, especialmente del enfermo que está sudando inconsciente. Pero mira a la persona que, aunque volvía a cerrar los ojos, seguía frunciendo el ceño, mientras su mano grande lo acaricia suavemente. Al principio agarró su camisa con una mano y luego la sostuvo con ambas. Era como si su subconsciente dijera que no quería dejarlo ir. Esto hizo que la persona que rara vez se había sentido frustrada se sintiera más insatisfecha. Bueno, si la persona en la cabeza de Sky fuera él, Pai estaría completamente encantado, pero parece que no. Pai dice: «Déjame ir primero, y así te puedo limpiar». El paciente sollozaba como protestando, acercándose a él hasta que su frente se quedó presionada contra sus caderas. Como resultado, la persona mayor tuvo que moverse para sentarse en el respaldo de la cama, moviendo su mano para sostener la nuca, como insertando una almohada para que pudiera dormir mejor. Los ojos afilados miraron a la persona que estaba tan débil que no quedaba nada del chico frío anterior. Cuando parecía que Pai no iba a querer levantarse, el enfermo se calmó. La figura alta no supo cuánto tiempo lo acarició y lo consoló para dormir. Tal vez fueron unos minutos o decenas de minutos. Su cerebro trató de disipar la sensación de frustración que se deslizó a su pecho. Todos los enfermos son así. Entiendo que es un error el que me confunda con alguien más. Pai dice: «Eres un chico malo. Me tienes tan preocupado, Sky». Pai estaba tan preocupado que hasta dejó su trabajo por primera vez. Tener que quedarse quieto solo mirando la expresión atormentada de la persona que había sido atacada por la fiebre lo hace tener tiempo para sentarse y reflexionar sobre la locura que sintió tan pronto como escuchó lo que sucedió de boca de Rain. Él podría simplemente pasar el rato y jugar, pero no es cruel. Cuando escucha la noticia de que un amigo está enfermo, o un pariente o compañero, él es amable y lo visitaba. Pero todas esas veces era completamente diferente a esta vez. Cuando Fire se enfermó de gripe hace unos años, simplemente llamó desde Inglaterra y le dijo que se recuperara pronto. Eso es incluso un poco de amor, hermanos. Su relación con Sky no era diferente a la de un extraño. Dormir juntos por una noche no hacía que el estatus de extraños fuera más especial. Pero todavía estaba muy preocupado por él, hasta tener que buscar una excusa para él, porque lo quiere y aún no puede tenerlo. Tal vez sea porque este chico es diferente a otras personas. Además de no estar interesado, también quiere hacerse a un lado. Quizás sea porque es una novedad que solo ha visto de vez en cuando, lo que lo hace tan adictivo. ¿Buscas una excusa para darle a tu padre, Pai? Preocuparse es preocuparse. Finalmente, Pai se encogió de hombros, dejando de pensar. Estoy preocupado por Sky, por la razón que sea. También quiero saber más sobre quién es esta persona, qué está en su cabeza,
en este momento. Es la idea de la persona que está insertando suavemente la mano en el cabello oscuro y mojado de sudor. Pero al joven no le importó ni un poco, porque siguió suavemente tocando la cabeza de Sky para ir y limpiarlo, pero de pronto Sky lo agarra. El enfermo otra vez lo agarró con su mano con tanta fuerza que su corazón se ablandó. Pai dice: ¿cómo voy a limpiarte, buen chico? Suelta mi mano primero. Pero al ver las mejillas rojas del chico enfermo, no pudo evitar inclinar la cabeza hacia adelante, queriendo darle un beso, considerándolo como una recompensa anticipada. Sky dice, haciendo que el oyente quede en silencio. Papá, dice Sky. Pai se levantó de inmediato, mirando al enfermo que seguía nombrando inquieto varias veces a su padre, hasta que la comprensión le cruzó por la cabeza. La expresión sombría en su rostro dejó escapar una leve sonrisa y luego se convirtió en risa. Es su padre. Está enojado porque Sky me confundió con su padre. Bueno, realmente debería estar enojado por ser llamado viejo, pero cuando se dio cuenta de que Sky lloraba por su padre, él se sintió aliviado. Solo que no es suficiente. Tan lindo. ¿Quién iba a creer que un niño que lo miraba con ojos tan fríos tendría un lado lindo sobre su padre? Y eso llevó a Pai deslizar su mano alrededor del hombro del pequeño y tomarlo entre sus brazos y abrazarlo, tirando una manta para cubrir el cuerpo del enfermo. El enfermo movió sus manos para abrazar su cintura con fuerza, moviéndose en su abrazo. Luego la expresión inquieta como la de tener una pesadilla, solo hubo una calma encantadora. Pai dice: yo no le hice nada a tu amigo Ren, solo finjo ser su padre por Sky. El alcance de la palabra de no hacer nada no incluye abrazar y acurrucar al enfermo, ¿verdad? Satisfactorio. El chico hundió la cara en su hombro y permaneció inmóvil, volviendo a dormir profundamente. ¿Te gustaría que te abrace más fuerte?, preguntó Pai. ¿Cómo puede un paciente ser capaz de responder? Pero Pai consideró el silencio como la mejor respuesta, por lo que su abrazo apretó aún más al esbelto cuerpo. ¿Quieres que te acaricie la cabeza otra vez?, pregunta Pai. Por supuesto, no hay respuesta una vez más. Él hizo la pregunta, lo acarició como deseaba y fue acercando sus piernas tan cerca que parecían casi un mismo cuerpo. Pai dice: entonces dame un beso. Sky susurra: sí. Pai dice: si lo tengo a él para dormir en casa, prometo que voy a tirar todas mis almohadas de refuerzo. Sabía que el enfermo estaba molesto por los repetidos susurros en su oído, pero las palabras que escuchó sonaron como respuestas afirmativas. Entonces estaba mal presionar un beso en la oreja y luego deslizar la punta de la nariz en el cuello blanco, inhalando ese olor de su cuerpo, llenando sus pulmones de satisfacción. Su boca también murmuró. Pai dice: no le he hecho nada a tu amigo Ren. Ya que le dio permiso, no se considera hacer nada aquí. Pero Pai no le importa porque sabe que no era inocente desde que engañó a Ren para que le diera el número de Sky. Sky empieza a delirar. El enfermo todavía estaba empeñado en abrazarlo así. Si lo soltara, sería un tonto. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con respecto a Pai y Sky. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler del libro. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a esta pareja de Pai y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye. Cuídense mucho.